Germán Alano, y en este video te voy a pasar el plan de acción para generar la independencia de las OTAs. Si tú no viste antes el video de Booking y de las dependencias de las OTAs y cómo eso nos perjudica a largo plazo, te sugiero que vayas acá en el canal antes y te fijes el video de No dependas más de Booking. ¿Cómo se llama? No sabemos, u otro, ¿no? Fabricio. O anterior. Special. Opa. Do PDF que você mandou, né? Não, agora, o que eu fiz agora com ele. Não, tem, mas tem que do PDF, a mesma, né? Do carrossel. Aí eu já peguei. Como controlar a Booking? Então, básicamente, volvemos. ¿Cómo controlar a Booking? Si no viste el video anterior, es importante que veas el video anterior para entender cuál es la inconsciencia que tenemos como dueños de hotel en depender solamente de una o de algunas otras como Booking, Expedia, Despegar, etc. Entonces, fíjate en el video anterior que explico detalladito las comisiones que estamos pagando al final, las comisiones escondidas que hay dentro del programa de Booking, etcétera. Pero ahora no vamos a hablar de Booking, vamos a hablar de cómo aumentar las reservas directas, cómo salir de ese embudo, cómo salir de esa dependencia y generar independencia para nuestros hoteles. Primeramente, el objetivo general, y ahora vamos al mapa mental. El objetivo general de esto es tener más o menos 60 hasta una meta, ¿no? Final de 60 a 70% de reservas directas. Para eso necesitamos trabajar bastante, muchísima acción en básicamente estos puntos que le voy a pasar aquí. Si usted puede generar acción en estos puntos que le voy a pasar aquí, realmente va a aumentar sus reservaciones directas, sobre todo en la temporada alta. Entonces, primero, meta 60-70% de reservas directas. Segundo, aumento de imagen, que las personas se acuerden de su hotel. Acuérdese que quien no es visto no es lembrado o recordado. Entonces, si usted aparece, después aparece otro hotel en la cabeza de las personas, generalmente su hotel pasa al olvido. Y una vez que las personas tuvieron una experiencia memorable, se acuerden de usted, indiquen su marca, evangelicen su marca, fidelizan y repitan la estadía. Esos son los 4 estadios del funnel número 3, del funnel 3, que es de la metodología de las 3 marcas. Antes de arrancar con esto, vamos a repasar cómo funciona la metodología de los 3 funiles y cómo funciona la escuela de la metodología de los 3 funiles. Nosotros, después de 25 años de trabajar con marketing digital y hoteles, especializado en hoteles, he hecho y hemos creado y estamos mejorando cada vez más nuestra metodología de los 3 funnels. ¿Qué es la metodología de los 3 funnels? Son 3 funnels o 3 funiles de venta. El funil número 1, que es el funil de precompra y preestadía. El segundo funil es el funil de estadía y experiencia memorable. Y el tercer funil, que tiene esos 5 segmentos, es el de fidelización, evangelización, indicación, repetición y programa de puntos. Son los 5 puntos fundamentales de la tercera parte, que es el postventa, cuando la persona ya salió de su hotel, que salga feliz, que salga contenta, que generar sentimientos positivos para su hotel. ¿Por qué? Porque la venta es emoción y cuando las personas se emocionan en las estadías, las personas se acuerdan de nosotros y compran nuevamente. Entonces, el objetivo general es aplicar los tres funiles o los 3 embudos de venta y medir todo, absolutamente todo. ¿Qué pasa durante la primera compra, durante la estadía? Después, ¿qué pasa durante el trayecto en donde la persona está en el hotel? Y después, ¿qué pasa con el Customer Success? ¿Qué pasa cuando la gente se va del hotel? ¿Tá? ¿Qué pasa cuando la gente sale de su hotel y retorna a su casa? Eso es importantísimo tenerlo y mantener una perspectiva de sentimiento positivo en su hotel para que la gente cuando va al asado con sus amigos, cuando se junta con sus tíos, cuando se junta en la casa de los demás, hable bien de su hotel y hable bien de la estadía que tuvo y de la experiencia memorable. Entonces tenemos los 3 funiles
De eso se trata la escuela. Hay un link por aquí abajo a donde usted puede clicar para entrar en la escuela hoy mismo y ya comenzar a recibir las mentorías semanales que tenemos sobre el concepto de los 3 Fs. Más allá de eso, el plan de acción está aquí. En el plan de acción en la escuela lo que hacemos es estar monitoreando si usted puede y lo ayudamos a ejecutar el plan de acción de las 3 Fs, que muchas veces es bastante difícil para algunos dueños de hotel. Entonces, básicamente, hablamos de un objetivo general para reducir la dependencia. Para eso tenemos que tener un plan de acción. Nosotros estamos acá, que estamos dependiendo mucho de la OTA y queremos llegar acá, del punto A al punto B. Si usted lo puede hacer solo, lo puede hacer. Le voy a enseñar cómo. Va a pasar por una jornada de aprendizaje para poder llegar. Si usted lo quiere hacer acompañado con nuestra ayuda, también lo puede hacer. Va a pasar por una jornada diferente y más rápida de aprendizaje para llegar a la independencia. Entonces, en realidad le teníamos que cambiar el nombre al curso, sería el curso de la independencia, básicamente. Pero bueno, es el curso de los 3 Fs, que es la metodología que utilizamos. Tenemos las reservas directas, después tenemos la parte de la base digital sólida, que es el segundo punto, en donde tenemos que tener el perfil de Google desarrollado, tenemos que tener Apple Maps y Bing Places también desarrollado. Acuérdese que ChatGPT y todos los buscadores IA trabajan con Bing y trabajan con Apple Maps. Después tenemos que tener el SEO local desarrollado también, que es el Search Engine Optimization, que es que su sitio web esté optimizado para las búsquedas, sea rápido, sea específico, sea vendable, que tenga una calidad rápida de ventas y que la gente pueda reservar rápido. Me voy a tomar un minutito acá y les voy a mostrar el sitio web del Misty, que es uno de los hoteles del Misty de acá de Río, para que usted pueda ver cómo funciona el sitio web. Ahí les muestro en pantalla el sitio web del Misty. Este es un sitio web que está muy optimizado. Tiene una palabra clave que es Ipanema, que es la clave fundamental para Río de Janeiro. Acá en la izquierda dice Río de Janeiro, pero tenemos 1, 2, 3 lugares a donde reservar. Tenemos lo básico y lo principal de este hotel, si usted puede ver, es que el canal de ventas está muy bien posicionado. ¿Tá? Tenemos ver disponibilidad, ver disponibilidad. Si bajamos, siempre va a aparecer un botón de reserve ahora disponible y tenemos el botón de reserve ahora acá a la izquierda. O sea que siempre tenemos el botón de reserve ahora. También tenemos de fácil acceso las datas para que las personas vean disponibilidad y precios y valores. Tenemos básicamente y de forma bien sensible y bien fácil de entender qué es lo que tiene el hotel, qué es lo que tiene el hostel, perdón, cuáles son las acomodaciones, fotos claras de los cuartos, qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Acá tenemos todos los servicios, también tenemos las avaliaciones de los huéspedes, que ayuda mucho a mejorar la experiencia, y esto no lo estamos diciendo nosotros, son unas variaciones reales en tiempo real de los huéspedes. Tenemos el mapa de experiencias del Misty, que también está acá. Tenemos lo que hacemos y que ayuda a la experiencia. Acuérdense que nuestras empresas no venden camas, venden experiencias y sentimientos positivos. Entonces, tenemos que trabajar mucho las sensaciones, la sensibilidad. Vea lo que los que huéspedes dicen, también con más videos, más reseñas, ¿está? Y reservar, siempre reservar, siempre el reservar, muy claro y muy conciso. Y un WhatsApp de apoyo aquí del lado derecho para ayudar a tomar la decisión si la persona tiene algunas dudas. Aquí dice reserve por el WhatsApp y garanta el mejor precio también. Esto es un gatillo mental que lo tenemos también para que la gente reserve más por WhatsApp. Entonces, a partir de ahí tenemos el modelo del sitio web optimizado. Si usted busca el Misty en Río va a salir primero, segundo lugar siempre. Después tenemos las ventas por WhatsApp, a donde tenemos que entrenar a nuestro equipo, ¿tá? Y entrenar los embudos, entrenar los scripts, o sea, los discursos de venta, entrenar la toma de decisión y entrenar la parte de closing, de cómo la persona va a cerrar la reserva para que la persona ponga la tarjeta y realmente cierre la reserva. Optimización de redes sociales, tanto TikTok, Instagram,
YouTube, si su hotel es corporativo, LinkedIn también es importante optimizar y estar presente en todo eso. Tener las campañas de anuncio optimizadas, tanto de Google como de Google Maps, como de Meta para Facebook e Instagram. Y también tener, que me había olvidado, el WhatsApp oficial, que es importante, porque si no se corta y se corta el flujo del CRM también. Entonces es importante tener siempre el WhatsApp oficial. Experiencia en datos. ¿Qué hacer con los datos? Tener el check-in online, tener el CRM automatizado y tener la gestión activa de reseñas es importante. Ustedes vieron que en el sitio web nuestro tenemos un pop-up, un aplicativo que coloca las reseñas online en tiempo real para que las personas vean las reseñas. Acuérdese que las reseñas no son nada más que un boca en boca. Entonces, si usted tiene las reseñas al día dentro de su sitio web, va a generar un gatillo mental dentro de la decisión de las personas que se llama gatillo mental de autoridad social. Entonces, tenemos que entender que precisamos de todo esto para pagar mucho menos comisiones sobre nuestras reservas. Luego tenemos la parte del equipo comercial, que es la parte de entrenamientos y también la parte de beneficios directos para nuestros huéspedes. Todo lo que es reserva directa lo transformamos en un beneficio directo, en un mimo. Entonces, por ejemplo, todo lo que es reserva directa, las personas tienen derecho a hacer una experiencia o dos gratuitas dentro del hostel. Todo lo que es experiencia directa, las personas tienen derecho a sombrilla y sillita de playa gratuita todos los días, que tiene un costo de casi $10. Todo lo que es experiencia directa, tienen derecho a free drinks en el bar y descuentos de hasta 35% en las comidas. Todo eso está intencionalmente seteado y divulgado para que las personas realmente reserven y reserven y reserven por nuestros canales directos. Y por último, la planificación y la estrategia. ¿Qué métricas vamos a seguir para el aumento de reservas directas? La primera métrica que vamos a seguir es canales versus reservas directas. Y dentro de las reservas directas vamos a contar qué es reserva directa. Reserva directa es reserva por sitio web, reserva porcentaje de reservas, reserva por walk-in, las personas que entran a su hotel sin haber reservado nada, probablemente con algunas visiones y algunas vistas, y reservas de extensión de estadía y upsell. Todo eso es reserva directa. Si una persona está en su hotel y ya se quedó en el hotel y extiende la estadía, eso también cuenta como una reserva directa. A partir de ahí, yo sé que son muchos detalles, son muchas cosas que hay que hacer. Cada vez tenemos que generar más trabajo, más redes sociales, más reels, más historias, más contenido para nuestros huéspedes, para que ellos estén enganchados con nuestra imagen. Pero tengan en cuenta que si hacemos eso, vamos a poder tener mucho más flujo de reservas directas. Entonces, si usted cree que esto tiene sentido, coloque aquí abajo Independencia, que le mando el PDF de la clase completa. Y si usted cree que es mucho para su hotel y que no lo pueden hacer, también hable con una persona de nuestro equipo para agendar una reunión de avaliación gratuita para entender en qué momento digital se encuentra su hotel. Si estamos alineados con eso, nos ponemos un plan de acción, nos ponemos a trabajar, nos ponemos a estudiar marketing y vamos a llevar nuestro hotel adelante. Les mando un gran abrazo. Si usted todavía no siguió este canal y quiere más videos como este, siga nuestros canales, tanto YouTube como Instagram Germán_Olano. Y los espero en el próximo video, 1% todos los días y un gran abrazo.